En las entrañas del calabozo de doble estrato, un lugar infame donde la muerte danzaba con la promesa de tesoros, Sun Jinwoo experimentó una metamorfosis. No fue la ascensión gloriosa que lo transformaría en el monarca de las sombras, el salvador inesperado de la humanidad. No, este cambio fue siniestro, forjado en el crisol de la traición y el abandono. Durante una incursión desesperada, su propio gremio, la escuadra que había jurado protegerse mutuamente, lo había dejado morir. Cegados por el brillo de un artefacto de rango S que Inuo, con su percepción única, había descubierto, lo entregaron a las garras de bestias mucho más allá de su nivel. El dolor lacerante de sus heridas palidecía en comparación con la puñalada gélida de la traición que se clavó en su alma. En ese abismo de desesperación, cuando la vida se desvanecía, no apareció la familiar interfaz azul, la ventana a un sistema de crecimiento sin precedentes. En cambio, una voz helada, desprovista de calidez o compasión, resonó en su mente, susurrando promesas de poder a cambio de una venganza implacable. Sun Jinwoo, en su agonía, aceptó el pacto oscuro. Cuando emergió del calabozo, marcado por cicatrices visibles e invisibles, ya no era el cazador débil y vacilante que conocían. Sus ojos, antes llenos de una determinación humilde, ahora ardían con una llama fría y calculadora. Un aura de oscuridad palpable lo envolvía, un sudario de resentimiento. Su objetivo ya no era ascender para proteger a los vulnerables. Su existencia se había reducido a una sola directriz: la retribución contra aquellos que lo habían sentenciado a muerte. Su ascenso en el mundo de los cazadores fue meteórico, pero teñido de una crueldad glacial. No comandaba sombras leales, sino espectros subyugados por la fuerza bruta de su voluntad, extensiones de su ira contenida. Los gremios que una vez lo habían despreciado, que se habían burlado de su debilidad, ahora temblaban al escuchar su nombre susurrado en los pasillos oscuros. Los cazadores que lo habían abandonado en la boca del infierno fueron los primeros en sentir el peso de su venganza. No hubo juicio, ni advertencias, ni la más mínima sombra de piedad. Solo la fría y eficiente ejecución de una deuda de sangre. A medida que su poder crecía exponencialmente, también lo hacía su aislamiento del mundo humano. La asociación de cazadores lo observaba con una mezcla de temor y desconfianza, incapaces de comprender la naturaleza de su poder oscuro. Los monarcas, entidades cósmicas que gobernaban sobre la destrucción y el renacimiento, sintieron una perturbación en el tejido de la realidad, una oscuridad diferente a la del benevolente Ashburn, y lo observaron desde las sombras de las dimensiones con una cautela expectante. Incluso la interfaz, que una vez había sido su guía constante en el camino del crecimiento, permaneció en un silencio ominoso, como si el sistema mismo no pudiera procesar la senda sombría que su anfitrión había elegido. En su implacable búsqueda de venganza, Sun Jinwoo se transformó en la encarnación de aquello contra lo que los cazadores luchaban. La línea tenue que separaba al protector del monstruo se desdibujó hasta desaparecer, su corazón, una vez lleno de un anhelo simple de supervivencia, ahora era un páramo helado de amargura. Esta no era la balada del héroe que emergió de la oscuridad para salvar a la humanidad. Esta era la saga de un hombre destrozado por la traición, que abrazó las sombras como únicas compañeras y se convirtió en el espectro vengador de sus antiguos aliados. Su leyenda no se escribiría en los anales de la salvación, sino como un sombrío recordatorio de que incluso el despertar más extraordinario puede ser corrompido por la sed insaciable de retribución, dejando tras de sí un legado de terror grabado en las ruinas de un mundo que lo había considerado desechable. La caída de los traidores fue solo el preludio. La venganza de Sun Jinwoo no se sació con la sangre de unos pocos. La traición había sembrado una desconfianza profunda en su alma, una creencia corrosiva de que el mundo de los cazadores era un nido de hipócritas y oportunistas. Su poder oscuro creció, alimentado no solo por su resolución, sino por la constante infusión de su odio. Comenzó a desmantelar los gremios, uno por uno. No por justicia, sino por demostrar su poder, por sembrar el miedo que una vez había sentido. Los líderes de los gremios, otrora figuras de autoridad y respeto, se encontraban indefensos ante su poder sombrío. Sus defensas se desmoronaban, sus mejores cazadores caían como marionetas sin cuerdas, y sus tesoros eran tomados no por necesidad, sino como un símbolo de su dominio. La asociación de cazadores, paralizada por el miedo y la falta de comprensión, intentó detenerlo. Enviaron a sus mejores rangos aquellos que eran considerados la última línea de defensa de la humanidad. Pero se encontraron con un enemigo que había trascendido las reglas, cuyo poder parecía no tener límites.
La batalla fue breve y brutal, un testimonio de la distancia que se había abierto entre el débil cazador que una vez fue y la entidad oscura en la que se había convertido. Los héroes de la humanidad cayeron, no ante las hordas de monstruos, sino ante la furia de uno de los suyos. El mundo temblaba. Los calabozos seguían surgiendo, las amenazas monstruosas persistían, pero la atención de la humanidad se centró en la figura sombría que se alzaba sobre el caos. Algunos lo veían como un monstruo más, una amenaza mayor que cualquier bestia de otro mundo. Otros, aquellos que habían sido víctimas de la corrupción y la indiferencia del sistema de cazadores, lo veían como un oscuro vengador, un castigo encarnado para una sociedad podrida. Los monarcas, sintiendo la creciente oscuridad que emanaba de la tierra, comenzaron a prestar más atención. La presencia de Ashburn había sido un factor desconocido, una variable en sus eternas guerras. Pero este nuevo poder, nacido de la traición y la venganza, era diferente. Era una mancha de oscuridad pura, un eco distorsionado del poder que Ashburn había ejercido una vez. Algunos lo veían como una oportunidad, un arma potencial en su lucha contra el absoluto ser. Otros lo veían como una amenaza incontrolable, un comodín peligroso que podría desequilibrar el delicado balance de su conflicto. Mientras tanto, Sun Jinwoo continuaba su camino de destrucción. No buscaba gobernar, ni salvar. Su única motivación era el recuerdo persistente de la traición, la imagen grabada a fuego de sus antiguos compañeros dejándolo morir. Cada gremio desmantelado, cada cazador derrotado, era un paso más en un camino solitario y oscuro. Pero incluso en la oscuridad más profunda, las sombras pueden albergar ecos del pasado. En medio de su venganza, se cruzó con personas que no lo juzgaban por su poder, sino que veían en él el rastro del hombre que alguna vez fue. Cazadores más jóvenes, que habían escuchado las historias del cazador más débil que desafió las probabilidades, lo miraban con una mezcla de miedo y una tenue esperanza. Víctimas de los calabozos, aquellos a quienes el sistema de cazadores había fallado, encontraban en su brutalidad una extraña forma de justicia. Estas interacciones esporádicas sembraron una pequeña semilla de duda en su corazón endurecido. ¿Era esto todo lo que era ahora? ¿Un destructor consumido por la venganza? ¿No había nada más allá de la oscuridad que lo envolvía? El clímax llegó cuando se enfrentó a la asociación de cazadores en su totalidad. La batalla fue cataclísmica, la oscuridad de su poder chocando contra la desesperada resistencia de los cazadores restantes. En medio del caos, se encontró cara a cara con los fantasmas de su pasado, las imágenes de aquellos en quienes había confiado, ahora grabadas en los rostros aterrorizados de sus oponentes. El aire se cargó de una tensión palpable, el silencio previo a la tormenta. Frente a Sun Jinwoo, los últimos bastiones de la autoridad de los cazadores se alzaban, sus rostros una mezcla de miedo y una desesperación valiente. Rangos S, cuyos nombres alguna vez inspiraron esperanza, ahora lo miraban con la certeza sombría de quienes se enfrentan a una fuerza imparable. El primer movimiento fue un grito de guerra ahogado, seguido por una descarga de habilidades que iluminaron la noche. Rayos de energía pura, proyectiles mágicos y la furia elemental se lanzaron contra Sun Jinwoo. Para el ojo inexperto, sería una andanada abrumadora, suficiente para pulverizar cualquier objetivo. Pero Sun Jinwoo ya no era un objetivo fácil. Una neblina de oscuridad surgió de su sombra, extendiéndose como tentáculos voraces que engullían los ataques entrantes. Los rayos de luz se disipaban al contacto, la magia elemental se retorcía y se extinguía en la nada. De entre las sombras, figuras espectrales comenzaron a emerger, los ecos de cazadores poderosos que habían caído ante su poder, ahora ligados a su voluntad. La batalla comenzó sin piedad. Un rango S, conocido por su velocidad sobrehumana, se abalanzó sobre Jinwoo, sus dagas brillando con una intención letal. Pero antes de que pudiera siquiera acercarse, una sombra surgió del suelo, aprisionando sus extremidades con una fuerza antinatural. Otra sombra, con la forma de un guerrero imponente, blandió una espada espectral, cortando el aire con una velocidad asombrosa, obligando al asesino a retroceder. Sun Jinwoo se movía con una gracia oscura, sus movimientos fluidos y letales. No se limitaba a desatar a sus sombras. Él mismo participaba en el combate, su guantelete imbuido de una energía oscura que destrozaba la armadura y destrozaba la piedra con cada golpe. Un mago de rango S intentó conjurar un escudo protector, pero la sombra de un caballero oscuro se interpuso, su lanza atravesando la barrera mágica como si fuera de papel. El caos era ensordecedor. Los gritos de dolor se mezclaban con el choque de armas fantasmales y el estruendo de las habilidades elementales.
Los cazadores luchaban con valentía, impulsados por la desesperación y el deber, pero sus esfuerzos eran como olas rompiendo contra un acantilado oscuro e inamovible. En medio de la batalla, Sun Jinwoo se encontró cara a cara con el presidente de la Asociación de Cazadores, un hombre anciano pero aún formidable, cuyo poder psíquico había doblegado mentes y detenido monstruos. Sus ojos brillaban con una tristeza profunda mientras miraba a Jinwoo. ¿Es esto lo que querías, Sun Jinwoo?, preguntó su voz resonando en el campo de batalla. ¿Destruir todo lo que protegemos? Jinwoo no respondió con palabras. Su rostro era una máscara de frialdad, sus ojos vacíos de cualquier emoción que no fuera una determinación sombría. Levantó su mano, y las sombras a su alrededor se intensificaron, listas para consumir al último vestigio de resistencia. El presidente suspiró, y su poder psíquico se manifestó en una oleada de fuerza invisible, intentando inmovilizar a Jinwoo. Pero la oscuridad que lo rodeaba pareció resistir la presión, retorciéndose y contorsionándose pero sin ceder. La batalla entre ellos fue un choque de voluntades, una fuerza mental contra una determinación nacida del rencor. El suelo tembló, y el aire crepitó con energía psíquica y poder oscuro. Finalmente, fue la oscuridad la que prevaleció. La voluntad del presidente se quebró, y cayó, derrotado no solo por la fuerza bruta, sino por la implacable sed de venganza que consumía a Sun Jinwoo. Con la caída del presidente, la resistencia de la asociación se desmoronó. Los cazadores restantes, viendo la derrota de su líder, sintieron como su esperanza se desvanecía. Algunos huyeron, otros se rindieron, y unos pocos lucharon hasta el amargo final, sus muertes solo alimentando el ejército de sombras de Jinwoo. La victoria fue suya, pero no trajo satisfacción. El vacío en su corazón permanecía, un eco constante de la traición que lo había iniciado en este camino oscuro. Miró el campo de batalla cubierto de escombros y los espectros silenciosos de sus enemigos caídos. ¿Era este el final? ¿O era solo otro paso en su descenso a la oscuridad? En la distancia, sintió la creciente atención de los monarcas, sus presencias cósmicas ahora innegablemente conscientes del poder oscuro que había surgido en la Tierra. La guerra entre ellos y los gobernantes se intensificaba, y la aparición de un nuevo jugador con un poder tan inusual los había puesto en alerta máxima. El siguiente paso en el oscuro camino de Sun Jinwoo lo llevó hacia las entidades cósmicas que observaban su ascenso con creciente interés, los monarcas. La venganza contra la humanidad había dejado un vacío insatisfactorio, una sed que solo podía ser saciada enfrentándose a aquellos cuyo poder se sentía como una burla a la fragilidad mortal que una vez lo había definido. Su primer objetivo fue el monarca de las bestias, un ser de ferocidad primigenia cuyo poder se manifestaba en la invocación de hordas de bestias mágicas de inimaginable poder. Jinwoo rastreó su presencia hasta una dimensión inestable, un reino donde la flora y la fauna mutaban bajo la influencia de la magia caótica del monarca. Al entrar en esta dimensión, Jinwoo fue recibido por un rugido ensordecedor. Ante él, se extendía un ejército de bestias colosales. Lobos de obsidiana con ojos incandescentes, osos con garras capaces de desgarrar el espacio mismo y aves terapiña cuyas plumas eran fragmentos de metal afilado. En el centro de esta horda, sobre una colina de huesos, se alzaba el monarca de las bestias, una figura imponente con rasgos leoninos y una melena de fuego astral. El monarca observó a Jinwoo con desdén, su voz resonando como un trueno. ¿Un simple mortal se atreve a pisar mi dominio? ¿Buscas la muerte, insignificante criatura? Jinwoo no respondió con palabras. Su sombra se extendió a sus pies, creciendo hasta engullir el paisaje circundante. De ella, emergieron sus leales caballeros de la sombra, sus armaduras oscuras brillando con una malevolencia silenciosa. Y Gris, su comandante más leal, avanzó con su espada llameante desenvainada. La batalla comenzó con una furia salvaje. Las bestias del monarca se lanzaron al ataque, cada una portando la fuerza de un calabozo entero. Los caballeros de la sombra chocaron contra ellas, sus espadas y lanzas encontrando carne y hueso con una eficiencia brutal. Jinwoo se movió entre el caos, su velocidad aumentada por el poder oscuro que ahora fluía libremente a través de él. Sus golpes eran como martillazos sísmicos, capaces de derribar incluso a las bestias más grandes con un solo impacto. El monarca de las bestias desató su poder. Un rugido cósmico emanó de su garganta, y las bestias a su alrededor crecieron en tamaño y ferocidad, sus habilidades amplificadas hasta niveles apocalípticos. Un lobo de obsidiana escupió un rayo de oscuridad concentrada que incineró el terreno, mientras un oso colosal golpeaba el suelo, creando una onda de choque que destrozó las formaciones de sombras. Jinwoo se enfrentó directamente al monarca.
Su cuerpo se envolvió en una armadura de sombras danzantes, sus ojos brillando con una intensidad helada. El monarca blandió garras tan afiladas como cuchillas dimensionales, cada golpe capaz de desgarrar la realidad. Jinuo los esquivó con agilidad sobrenatural, contraatacando con golpes imbuidos de la misma oscuridad que alimentaba su venganza. La pelea se convirtió en una danza mortal entre la oscuridad y la bestialidad cósmica. Las sombras de Jinuo inmovilizaban y debilitaban a las bestias del monarca, mientras él se concentraba en el enfrentamiento directo. Utilizó extracción de sombras en cada bestia que caía, engrosando sus filas con nuevas y poderosas adiciones, volviendo el propio ejército del monarca contra él. El monarca de las bestias, sintiendo que su dominio comenzaba a desmoronarse, desató su habilidad máxima, Furia Primordial. Su cuerpo se transformó, creciendo hasta alcanzar proporciones gigantescas, su rugido sacudiendo la propia estructura de la dimensión. Una energía salvaje y caótica emanaba de él, volviendo a sus bestias aún más frenéticas y peligrosas. Jinuo no se inmutó. Con un gesto de su mano, su ejército de sombras se unió, formando una barrera oscura que resistió la embestida de la furia primigenia. Luego, con una velocidad cegadora, saltó hacia el monarca transformado, su espada de sombras, ira del monarca, condensándose en su mano. El choque fue titánico. La espada de Jinuo se estrelló contra la piel endurecida del monarca, desatando una explosión de energía oscura. La dimensión tembló, y el rugido del monarca se convirtió en un grito de agonía cuando la oscuridad comenzó a consumirlo desde dentro. La batalla culminó con la caída del monarca de las bestias, su forma gigantesca desintegrándose en polvo cósmico, dejando tras de sí un silencio ominoso. Jinuo absorbió su esencia, sintiendo un nuevo nivel de poder fluir a través de él, un poder manchado de la ferocidad de su enemigo caído. Su siguiente objetivo fue el monarca de la plaga, un ser escurridizo cuyo poder residía en la manipulación de enfermedades cósmicas y la proliferación de la desesperación. Rastrearlo fue un desafío, ya que su presencia dejaba tras de sí rastros sutiles de decadencia y malestar, extendiéndose como una sombra invisible a través de las dimensiones. Finalmente, Jinuo lo localizó en un reino envuelto en una niebla pútrida, donde las propias leyes de la vida y la muerte parecían estar distorsionadas. El monarca de la plaga se manifestó como una figura demacrada, vestida con harapos que parecían estar hechos de piel enferma. Su rostro estaba oculto tras una máscara huesuda con múltiples ojos vacíos que parecían contemplar la extinción. A su alrededor, flotaban nubes de esporas brillantes y criaturas grotescas nacidas de la enfermedad. «Has venido a mi dominio, monarca de las sombras», graznó el monarca de la plaga, su voz un susurro cargado de miasmas. «Un reino de sufrimiento y decadencia. ¿Acaso buscas unirte a mi obra?» Jinuo invocó a sus sombras, el hedor del reino del monarca de la plaga pareciendo hacerlas retorcerse ligeramente. «Vine a terminar con tu obra». La batalla comenzó de una manera insidiosa. El monarca de la plaga liberó oleadas de enfermedades cósmicas, cada una diseñada para atacar la esencia misma de la vida y el alma. Los caballeros de la sombra se tambalearon, sus formas espectrales mostrando signos de corrupción, como si se estuvieran desmoronando desde dentro. Incluso Jinuo sintió un escalofrío antinatural recorrerlo, una sensación de debilidad y desesperanza intentando arraigarse en su ser. Jinuo comprendió que la fuerza bruta no sería suficiente aquí. Tuvo que adaptarse, encontrar una manera de contrarrestar la naturaleza insidiosa del poder de su enemigo. Concentró su poder de las sombras, no solo para atacar, sino para proteger, creando un escudo oscuro que lo envolvía a él y a sus leales sombras, intentando repeler la influencia corruptora de la plaga. Mientras se defendía, Jinuo estudió a su enemigo. El monarca de la plaga no era un guerrero directo como el monarca de las bestias. Su fuerza residía en la sutileza, en la capacidad de erosionar y debilitar gradualmente a sus oponentes. Para derrotarlo, Jinuo tendría que ser rápido y decisivo. Utilizó paso de las sombras para teletransportarse a través de la niebla tóxica, evitando las nubes de esporas mortales. Sus ataques eran rápidos y precisos, buscando golpear al monarca directamente antes de que pudiera desatar una plaga más devastadora. Sin embargo, el monarca de la plaga era escurridizo, moviéndose a través de la niebla como un espectro, sus movimientos impredecibles. El monarca desató criaturas nacidas de la enfermedad, engendros hinchados que explotaban al contacto, liberando nubes de veneno, y espectros etéreos que susurraban maldiciones que drenaban la fuerza vital. Los caballeros de la sombra lucharon valientemente, pero incluso su resistencia espectral se vio puesta a prueba por la naturaleza persistente y debilitante de los ataques del monarca.
Jinuo se dio cuenta de que tenía que cortar la fuente de la plaga. Concentró su poder en su espada de sombras, ira del monarca, imbuyéndola de una energía purificadora nacida de su propia voluntad inquebrantable. Se lanzó contra el monarca de la plaga, esquivando un ataque de tentáculos pútridos que brotaron del suelo. El enfrentamiento final fue un choque entre la oscuridad enfocada y la enfermedad cósmica desenfrenada. La espada de Jinuo chocó contra la máscara huesuda del monarca, liberando una onda de choque de energía oscura que hizo retroceder la niebla pútrida. La máscara se agrietó, revelando brevemente un rostro demacrado y lleno de sufrimiento antes de que se desintegrara por completo. Con su máscara destruida, el poder del monarca de la plaga comenzó a desvanecerse. Las enfermedades cósmicas se disiparon, las criaturas grotescas se derrumbaron en polvo y la atmósfera del reino comenzó a aclararse ligeramente. El propio monarca gritó, su forma desintegrándose como si fuera víctima de su propia plaga. Jinuo absorbió su esencia, sintiendo una oleada de poder diferente, una comprensión de la debilidad y la corrupción. Había derrotado a otro monarca, pero la victoria se sintió agridulce, dejando tras de sí una sensación de malestar persistente. A medida que continuaba su cacería, Jinuo se dio cuenta de que cada monarca representaba una faceta diferente del poder cósmico, un aspecto de la creación y la destrucción. Para enfrentarse a todos, tendría que adaptarse y evolucionar constantemente, absorbiendo sus fortalezas y superando sus debilidades. El camino hacia la venganza contra las entidades que se alzaban sobre su mundo era largo y peligroso, pero su determinación, nacida de la traición, no vacilaría. Siguiente monarca lo esperaba en las sombras de otra dimensión, un nuevo desafío en su implacable búsqueda. Su siguiente objetivo fue el monarca de la llama divina, un ser de poder incandescente cuya presencia quemaba la propia realidad. Su reino era un crisol eterno, un planeta envuelto en llamas cósmicas donde el aire ardía con una intensidad cegadora y ríos de lava fundida recorrían paisajes incandescentes. El monarca de la llama divina se manifestó como una figura humanoide envuelta en llamas puras, su cuerpo irradiando un calor que hacía temblar la estructura misma de la dimensión. Sus ojos eran dos soles incandescentes que lo observaban con una furia ancestral. A su alrededor danzaban elementales de fuego cósmico y torrentes de llamas que consumían todo a su paso. Intruso, resonó la voz del monarca de la llama divina, un rugido de fuego que quemaba los oídos. ¿Te atreves a profanar mi eterno fuego? ¿Buscas ser reducido a cenizas? Jinuo invocó a sus sombras, la oscuridad de su ejército contrastando con el brillo cegador del reino de llamas. Incluso sus caballeros de la sombra parecían incómodos bajo el calor abrasador, sus formas espectrales ondeando como si estuvieran a punto de consumirse. La batalla comenzó con una explosión de calor cósmico. El monarca de la llama divina desató torrentes de fuego divino que incineraban todo a su paso, dejando tras de sí solo cenizas brillantes. Jinuo y sus sombras se movieron con cautela, buscando resquicios en el torrente de llamas para acercarse a su enemigo. Jinuo se dio cuenta de que el fuego del monarca no era meramente físico. Poseía una cualidad divina que quemaba el alma misma. Tuvo que emplear la oscuridad de su poder no solo como escudo, sino como un contrafuego, una anulación de la energía divina con su propia esencia sombría. Utilizó dominio de las sombras para manipular las sombras del propio reino, retorciéndolas y condensándolas para formar barreras protectoras y lanzas oscuras que intentaban perforar la defensa ígnea del monarca. Sus caballeros de la sombra se abalanzaron en ataques coordinados, sus armas imbuidas de oscuridad chocando contra las llamas divinas, creando explosiones de luz y sombra. El monarca de la llama divina desató su habilidad máxima, holocausto cósmico. El planeta a su alrededor comenzó a colapsar, liberando una erupción de fuego cósmico tan intensa que amenazaba con consumir la propia dimensión. Los elementales de fuego se fusionaron con su amo, aumentando su poder hasta niveles apocalípticos. Jinuo sintió el calor abrasador quemar su armadura de sombras, la propia esencia de su poder luchando por resistir la furia divina. Concentró su fuerza, canalizándola a través de ira del monarca. Su espada de sombras se encendió con una oscuridad aún más profunda, una antítesis de la luz divina que lo amenazaba. Se lanzó contra el monarca en medio del cataclismo, su espada chocando contra el cuerpo de llamas puras. El impacto liberó una onda de choque de energía oscura y divina, desgarrando el tejido de la realidad. El grito del monarca de la llama divina fue un aullido de dolor y sorpresa cuando la oscuridad comenzó a extinguir su fuego eterno. La batalla culminó con la extinción de la llama divina, el cuerpo del monarca desintegrándose en cenizas cósmicas que se dispersaron en el vacío.
Jinuo absorbió su esencia, sintiendo el poder abrasador del fuego cósmico fusionándose con su oscuridad, otorgándole una nueva comprensión del equilibrio entre la luz y la sombra. Con otro monarca caído, la meta final, Antares, se sentía cada vez más cerca. El poder que había acumulado a través de sus cacerías lo había transformado en una entidad de poder inigualable, pero la sed de venganza aún ardía en su interior, esperando el enfrentamiento final contra el monarca de la destrucción. Su viaje lo llevaría a la dimensión final, al encuentro con el ser que representaba la culminación de todo lo que había perdido y la razón de su oscuro ascenso. La confrontación con Antares sería el verdadero juicio de su camino, el momento en que la venganza encontraría su conclusión, o lo consumiría por completo. El encuentro final tuvo lugar en el corazón del vacío primordial, donde la inexistencia misma parecía respirar. Ante Sun Jinuo se erguía Antares, el monarca de la destrucción, no como una figura física, sino como la personificación del fin, un abismo cósmico salpicado de los espectros de universos extintos. Sus ojos eran pozos de oscuridad absoluta, prometiendo la aniquilación total. El silencio era la primera arma de Antares, un vacío ensordecedor que intentaba sofocar la voluntad de Jinuo. Pero el monarca de las sombras había recorrido un camino pavimentado con la desesperación y la superación, y su espíritu no se quebraría ante la mera ausencia de sonido. Jinuo desató a su ejército de sombras, la legión oscura que había forjado a través de incontables batallas. Y Gris, con su aura de lealtad inquebrantable, se adelantó. Bellón, el general de un ejército caído, empuñó su espada con una determinación sombría. Los ecos de los monarcas derrotados resonaban en sus filas, otorgándoles una fuerza más allá de la mera existencia espectral. Antares no se inmutó. Con un gesto cósmico, el vacío a su alrededor se intensificó. La propia nada se volvió agresiva, intentando despojar a Jinuo y sus sombras de su ser. Era una fuerza pasiva pero implacable, una erosión constante de la existencia. Jinuo contraatacó con la oscuridad que lo había definido. Su dominio de las sombras se expandió, una oleada de ébano que luchaba contra la marea de la aniquilación. No era una batalla de fuerza bruta, sino una guerra de voluntades, la tenacidad de la existencia contra la inevitabilidad del fin. Antares finalmente se movió, su forma amorfa condensándose en una silueta humanoide colosal, marcada por las cicatrices de incontables destrucciones. De sus ojos, agujeros negros en miniatura, surgieron rayos de energía aniquiladora, cada haz capaz de borrar la materia a nivel fundamental. Jinuo se movió con una agilidad sorprendente para su tamaño cósmico relativo. Esquivó los rayos de aniquilación, el vacío mordiendo los talones de su armadura de sombras. Sus caballeros de la sombra se lanzaron al ataque, sus armas espectrales atravesando el cuerpo intangible de Antares, pero sin encontrar una resistencia sólida. Era como golpear el aire, la esencia del monarca de la destrucción eludiendo cualquier ataque físico convencional. La clave, Jinuo lo sintió en lo profundo de su ser, residía en la comprensión del vacío, en la esencia de la destrucción que había absorbido del monarca anterior. Concentró su autoridad del monarca, no para oponerse a la aniquilación, sino para darle forma. Intentó moldear el vacío que Antares controlaba, convertir la nada en un arma. Fue una lucha mental extenuante. El vacío se resistía, su naturaleza caótica e incontrolable desafiaba cualquier intento de manipulación. Pero la voluntad de Jinuo, templada en el fuego de la traición y fortalecida por cada victoria, se mantuvo firme. Antares desató su habilidad máxima. Un torrente de pura aniquilación que se expandió desde su ser, amenazando con engullir todo el reino del vacío. Las sombras de Jinuo se desintegraban al contacto, sus filas diezmadas por la fuerza imparable. Incluso Ygritte y Bellón retrocedieron, sus formas espectrales mostrando signos de desvanecimiento. En ese momento crítico, Jinuo canalizó toda su energía oscura a través de ira del monarca. Su espada de sombras se convirtió en un conducto para la esencia de todos los monarcas que había derrotado, la ferocidad de las bestias, la corrupción de la plaga, la incandescencia de la llama divina, todo convergiendo en un único punto de oscuridad enfocada. Se lanzó contra Antares, no con la esperanza de un golpe físico, sino con la intención de imponer su voluntad sobre la propia esencia de la destrucción. La espada atravesó el cuerpo vacío del monarca, y en lugar de resistencia, encontró una resonancia, una conexión con el vacío que Antares encarnaba. Fue una batalla dentro de una batalla, una lucha por el dominio de la aniquilación. La oscuridad de Jinuo chocó contra el vacío de Antares, no como fuerzas opuestas, sino como dos aspectos de la misma moneda cósmica. Jinuo intentó guiar el vacío, darle una dirección, convertir el poder de la destrucción en una herramienta de su propia voluntad.
Antares gritó, no con sonido audible en el vacío, sino con una perturbación cósmica, una onda de choque de pura aniquilación que sacudió la inexistencia. Su forma comenzó a desmoronarse, el vacío que lo componía volviéndose inestable, como si una fuerza externa estuviera intentando redefinir su propia naturaleza. Jinuo persistió, su control sobre la oscuridad intensificándose. Sintió el poder de Antares resistirse, la voluntad del monarca de la destrucción luchando por mantener su dominio sobre el vacío. Pero la determinación de Jinuo, nacida de la injusticia y alimentada por cada victoria sangrienta, era inquebrantable. Finalmente, con un último esfuerzo titánico, Jinuo impuso su voluntad. El vacío que componía a Antares se retorció y se contrajo, su forma colosal comenzando a desintegrarse, no en una explosión, sino en una silenciosa disolución en la nada. La esencia del monarca de la destrucción, la personificación del fin, fue subyugada por la oscuridad de un mortal que había abrazado la venganza y trascendido su propia mortalidad. Cuando el vacío se aquietó, Antares ya no existía. Su poder de aniquilación se había disipado, absorbido y reconfigurado por el monarca de las sombras. Jinuo se erguía en el silencio primordial, el eco de su venganza resonando en la ausencia de su último enemigo. La batalla había terminado, pero las consecuencias de su oscuro ascenso apenas comenzaban a manifestarse en el vacío cósmico. En el silencio cósmico que siguió a la desaparición de Antares, las últimas palabras del monarca de la destrucción resonaron en la mente de Sun Jinuo como un eco helado. Los gobernantes. Seres de luz y creación, opuestos directos de los monarcas, cuya existencia había permanecido oculta en las sombras de la guerra eterna. Antares había hablado de su poder para revertir el tiempo, de un artefacto llamado la Copa de la Reencarnación, capaz de deshacer la destrucción causada por los monarcas. La sed de venganza de Jinuo había sido saciada, pero un nuevo objetivo, nacido de la necesidad de comprender su propio poder y el destino del universo, comenzó a arder en su interior. La Copa de la Reencarnación podría ofrecer respuestas, quizás incluso la posibilidad de alterar el pasado, de evitar la traición que lo había marcado. Rastrear a los gobernantes resultó ser una tarea diferente a la caza de los monarcas. Su presencia no era una distorsión oscura en el tejido de la realidad, sino una resonancia armónica, una vibración de luz pura que se mezclaba con la creación misma. Finalmente, Jinuo sintió su presencia en una dimensión inmaculada, un reino de luz cristalina y energía vital desbordante. Al entrar, se encontró ante 7 figuras radiantes, sus formas etéreas brillando con una luz benevolente. Eran los gobernantes, cada uno emanando un poder que se sentía como la antítesis de la oscuridad que Jinuo había abrazado. En sus ojos, no había hostilidad, sino una profunda tristeza y una comprensión antigua. El gobernante más cercano, cuya luz pulsaba con una gentileza reconfortante, habló con una voz melodiosa que resonaba con la creación misma. Monarca de las sombras. Hemos sentido tu ascenso, tu camino de venganza. Sabemos lo que has sufrido. Jinuo invocó a sus sombras, aunque en este reino de luz pura, su poder parecía tenue, como si la propia oscuridad se resistiera a profanar la inmaculada atmósfera. Antares habló de la Copa de la Reencarnación. La busco. Los gobernantes intercambiaron miradas cargadas de significado. Otro de ellos, cuya luz brillaba con una intensidad firme, respondió: ese artefacto tiene un gran poder, un poder que podría deshacer mucho sufrimiento, pero a un costo terrible. Estoy dispuesto a pagar cualquier costo, replicó Jinuo, su voz firme a pesar de la opresión de la luz. La batalla no fue un choque de fuerzas elementales o una danza de destrucción. Los gobernantes no atacaron con la intención de aniquilar. En cambio, desataron oleadas de energía pura, intentando purificar la oscuridad dentro de Jinuo, mostrarle un camino diferente al de la venganza. La luz los envolvía, quemando sus sombras, intentando penetrar la armadura oscura que rodeaba su corazón. Jinuo sintió el dolor, una sensación de ser despojado de la esencia misma que lo había definido durante tanto tiempo. Pero resistió, aferrándose al recuerdo de la traición, a la necesidad de comprender su propio destino. La batalla se convirtió en una prueba de voluntades. Los gobernantes intentaban guiarlo hacia la luz, mientras Jinuo se aferraba a la oscuridad, buscando la copa con una determinación inquebrantable. Utilizó las habilidades que había obtenido de los monarcas, la ferocidad de las bestias para resistir la pureza abrumadora, la resistencia a la plaga para soportar la purificación, la comprensión de la destrucción para navegar por los torrentes de luz. Finalmente, Jinuo se enfrentó al gobernante que parecía ser el líder, su luz brillando con una autoridad serena. Entendemos tu dolor, monarca de las sombras, dijo el gobernante.
Pero el camino de la venganza solo conduce a más sufrimiento. La copa tiene un precio que no estás preparado para pagar. No me iré sin ella, respondió Jinwoo, su oscuridad condensándose a su alrededor, formando una barrera impenetrable contra la luz. Ante su inquebrantable determinación, los gobernantes cedieron. No podían obligarlo a abandonar su camino. Con un suspiro colectivo, el líder de los gobernantes extendió su mano, y una copa de cristal puro, irradiando una luz suave y pulsante, apareció en el aire. Esta es la copa de la reencarnación, dijo el gobernante. Úsala con sabiduría. Su poder tiene consecuencias que no puedes imaginar. Mientras Jinwoo extendía su mano para tomar la copa, sintió una oleada de poder diferente emanar de los gobernantes, una habilidad otorgada no por la fuerza, sino por la comprensión y la resignación. Era una habilidad para anular el poder, una capacidad para neutralizar temporalmente las habilidades de otros seres de poder cósmico. Te otorgamos esta habilidad, explicó el gobernante. Puede que la necesites en el camino que has elegido. Pero recuerda, el verdadero poder no reside en la anulación, sino en la elección. Con la copa en su mano y la nueva habilidad grabada en su ser, Jinwoo se despidió de los gobernantes. Su camino aún era incierto, pero ahora poseía las herramientas para enfrentarse a lo que viniera, incluso si ese camino lo llevaba a desentrañar el propio tejido del tiempo con la copa de la reencarnación en su posesión y la habilidad de anulación de poder grabada en su ser. Sun Jinwoo se encontró en una encrucijada cósmica. La venganza que lo había impulsado hasta las alturas del poder cósmico había sido saciada, pero el vacío que dejó tras de sí solo parecía amplificar la necesidad de respuestas. La copa, con su promesa de alterar el tiempo, representaba tanto una tentación como un peligro. Antes de siquiera considerar su uso, Jinwoo sintió la necesidad de comprender plenamente su propio poder, la naturaleza del monarca de las sombras y su lugar en el vasto tapiz cósmico. Comenzó un viaje introspectivo a través de las dimensiones, visitando los reinos de los monarcas caídos, no como conquistador, sino como un buscador de conocimiento. Absorbió los remanentes de su esencia, intentando desentrañar los misterios de su existencia y su conflicto eterno con los gobernantes. En estos viajes, Jinwoo comenzó a vislumbrar la magnitud de la guerra que había asolado el cosmos durante eones, el ciclo interminable de destrucción y creación. Comprendió que él no era simplemente un recipiente para un poder oscuro, sino una pieza clave en un equilibrio cósmico precario. La traición que había sufrido en la Tierra no era un evento aislado, sino una pequeña astilla de un conflicto mucho mayor. Mientras profundizaba en estos misterios, la habilidad de anulación de poder que le habían otorgado los gobernantes se convirtió en una herramienta invaluable. Le permitió interactuar con las energías cósmicas sin ser abrumado, estudiar los vestigios del poder de los monarcas sin ser consumido. Aprendió a sentir los flujos de energía, a identificar las firmas únicas de diferentes seres cósmicos y a neutralizar temporalmente sus habilidades. La tentación de usar la copa de la reencarnación crecía con cada nueva comprensión. Podría retroceder en el tiempo, evitar la incursión fatídica, salvarse a sí mismo y quizás incluso a otros. Pero los gobernantes le habían advertido sobre el costo. ¿Qué precio tendría alterar el flujo del tiempo? ¿Qué consecuencias imprevistas podría desatar? En su contemplación, Jinwoo se encontró con ecos de otros seres que habían interactuado con la copa a lo largo de la historia cósmica. Vio visiones fragmentadas de líneas de tiempo alternativas, mundos destrozados por intentos bien intencionados de cambiar el pasado. La carga de la decisión pesaba sobre sus hombros. Finalmente, Jinwoo regresó al reino del vacío primordial, el lugar donde había derrotado a Antares. Contempló la copa en sus manos, su superficie cristalina reflejando el vacío infinito. Comprendió que la venganza, aunque saciada, no había traído la paz que buscaba. La verdadera batalla ahora era interna, una lucha entre el deseo de cambiar su pasado y la responsabilidad de su presente poder. En un acto de resolución silenciosa, Jinwoo tomó una decisión. No usaría la copa para alterar su propio pasado. En cambio, la utilizaría para intentar mitigar el sufrimiento a mayor escala, para quizás ofrecer una oportunidad a aquellos que habían sido víctimas de la guerra eterna entre monarcas y gobernantes. Con la copa en mano, y la habilidad de anulación de poder como su escudo, Sun Jinwoo se preparó para un nuevo camino, uno que trascendía la venganza personal y se adentraba en el incierto futuro del cosmos. Su viaje como el monarca de las sombras estaba lejos de terminar. De hecho, parecía estar entrando en una nueva y desconocida fase.
El universo, una vez un escenario para su venganza, ahora se presentaba como un lienzo para un destino aún por escribir impulsado por una nueva comprensión de su papel en el equilibrio cósmico. Sun Jinwoo, portando la copa de la reencarnación y la recién adquirida habilidad de anulación de poder, se embarcó en una misión diferente. Ya no era un cazador consumido por la venganza, sino una entidad cósmica con el potencial de alterar el destino de mundos. Su primer acto fue buscar los reinos devastados por la guerra entre monarcas y gobernantes, mundos fracturados y desolados, habitados por los espectros de civilizaciones perdidas. Utilizando la copa, no intentó revertir la destrucción en sí, pues comprendía la advertencia de los gobernantes sobre las consecuencias de alterar el tiempo a gran escala. En cambio, la empleó para ofrecer un nuevo comienzo, transportando a los habitantes supervivientes, los fragmentos de culturas destrozadas, a dimensiones seguras, lejos del alcance de los conflictos cósmicos. La habilidad de anulación de poder demostró ser crucial en estas evacuaciones. En algunos reinos, la energía residual de los monarcas o los gobernantes aún persistía, manifestándose como tormentas cósmicas o distorsiones de la realidad. Jinwoo pudo neutralizar temporalmente estas energías inestables, creando ventanas seguras para el tránsito de los refugiados. Su reputación comenzó a precederlo. Ya no era solo el monarca de las sombras, el vengador oscuro. Para algunos, se convirtió en el pastor de mundos perdidos, una figura enigmática que aparecía en medio del caos para ofrecer salvación. Sin embargo, su poder seguía inspirando temor, y muchos lo veían con recelo, incapaces de comprender sus nuevas motivaciones. Los gobernantes observaban sus acciones desde su reino de luz, su tristeza inicial dando paso a una tenue esperanza. Veían el peso de la responsabilidad que Jinwoo cargaba, la manera en que utilizaba el poder que había obtenido a través del sufrimiento para aliviar el dolor de otros. Sin embargo, el uso de la copa no estaba exento de desafíos. Cada vez que la empleaba, Jinwoo sentía una tensión en el tejido del tiempo, una resistencia sutil que le recordaba el delicado equilibrio que estaba manipulando. Aprendió a usarla con moderación, enfocándose en la preservación de la vida en lugar de la reversión de la historia. En sus viajes, se encontró con otros seres cósmicos, entidades antiguas que habían presenciado incontables ciclos de guerra y renacimiento. Algunos lo vieron como una anomalía peligrosa, un ser nacido de la oscuridad que amenazaba el orden cósmico. Otros, cansados del eterno conflicto, vieron en él un posible catalizador para el cambio. Uno de estos encuentros fue con una entidad neutral, un observador cósmico que existía fuera del conflicto entre monarcas y gobernantes. Este ser le reveló a Jinwoo la verdadera naturaleza del sistema que lo había elevado de la debilidad a la grandeza. No era una mera herramienta de crecimiento, sino un legado, un programa diseñado por un ser antiguo para preparar un jugador para un rol crucial en el equilibrio cósmico. La traición que había sufrido, aunque terrible, había sido el catalizador para su despertar como el verdadero monarca de las sombras, un ser con un poder único, capaz de influir en el destino de la guerra eterna. Esta revelación añadió una nueva capa de complejidad a su existencia. Su venganza había sido personal, pero su poder tenía un propósito cósmico. La copa de la reencarnación no era simplemente una herramienta para cambiar el pasado, sino quizás una llave para un futuro diferente. Con esta nueva comprensión, Jinwoo continuó su viaje, su papel evolucionando una vez más. Ya no era solo un vengador o un pastor, sino un jugador en un juego cósmico mucho más grande de lo que jamás había imaginado. El futuro del universo, con su eterno ciclo de destrucción y creación, ahora pendía, en parte, de las decisiones del monarca de las sombras en su nuevo rol como jugador cósmico. Sun Jinwoo comprendió que la copa de la reencarnación no era un premio para su sufrimiento, sino una herramienta para un propósito mayor. El observador cósmico le había revelado que el equilibrio entre la luz y la oscuridad, representado por los gobernantes y los monarcas, se había inclinado peligrosamente hacia la destrucción. Su surgimiento como el monarca de las sombras, un ser que podía comandar la oscuridad pero no estaba inherentemente alineado con los monarcas de la destrucción, ofrecía una oportunidad única para alterar este equilibrio. Jinwoo viajó a los reinos de los gobernantes, no como un buscador de poder, sino como un mediador. Utilizando su habilidad de anulación de poder para demostrar su control sobre las energías cósmicas, y compartiendo la visión del observador sobre su papel, propuso una tregua, un cese temporal del eterno conflicto. La sorpresa inicial de los gobernantes dio paso a una cautelosa esperanza al ver la sinceridad en los ojos del monarca de las sombras y el potencial de la copa para restaurar mundos, no para reescribir la historia.
La tarea de negociar con los monarcas resultó mucho más desafiante. Su naturaleza inherentemente destructiva y su odio ancestral hacia los gobernantes eran barreras formidables. Jinuo tuvo que enfrentarse a los remanentes de su poder, a los señores de la destrucción que aún vagaban por el cosmos, demostrando su fuerza y su nueva perspectiva. No buscaba unirse a su causa, sino detener la matanza indiscriminada. Utilizando la copa como símbolo de potencial renacimiento, Jinuo viajó a los reinos oscuros, enfrentándose a la desconfianza y la hostilidad. Su habilidad de anulación de poder le permitió igualar el campo de juego contra entidades cósmicas, cuyo poder superaba incluso el suyo. Lentamente, algunos monarcas, cansados de la guerra sin fin y vislumbrando la posibilidad de un nuevo equilibrio, comenzaron a escuchar. El punto de inflexión llegó cuando Jinuo se enfrentó a un remanente particularmente poderoso de la facción de la destrucción. En una batalla que sacudió las dimensiones, Jinuo no buscó aniquilar a su oponente, sino neutralizar su poder con la habilidad otorgada por los gobernantes, dejándolo indefenso ante la posibilidad de un nuevo camino. Este acto de moderación, impensable para un monarca de las sombras tradicional, sembró la semilla de la duda en los corazones de otros. Finalmente, una tregua frágil se estableció. Los gobernantes acordaron utilizar la copa para restaurar los mundos devastados, ofreciendo a los monarcas la oportunidad de presenciar la creación en lugar de solo la destrucción. Jinuo se erigió como el garante de este acuerdo, su poder oscuro equilibrando la luz de los gobernantes, su existencia misma un testimonio de la posibilidad de cambio. El universo no se transformó de la noche a la mañana. La desconfianza persistió, y los brotes de conflicto aún surgían. Pero por primera vez en eones, había una pausa en la guerra eterna, una oportunidad para la curación y el renacimiento. Sun Jinuo, el cazador más débil que había sido traicionado y consumido por la venganza, se había convertido en algo inesperado, un catalizador para la paz cósmica. Su historia ya no era una saga de venganza, sino un testimonio del poder de la elección, de la capacidad de trascender el sufrimiento y encontrar un propósito mayor. El monarca de las sombras, una vez un símbolo de oscuridad y retribución, se había convertido en un faro de esperanza en un universo cansado de la guerra, demostrando que incluso de las sombras más profundas podía surgir la posibilidad de un nuevo amanecer. El futuro del cosmos, aunque incierto, ahora contenía la promesa de